¿sí? Hermanos, sean bienvenidos. Las lecturas de hoy delatan la predilección de Dios por los pobres, los marginados y enfermos. En la sanación del sordomudo por parte de Jesús comienza a realizarse la esperanza de los pobres, tal como lo anunciaba 8 siglos antes de Cristo, el primer Isaías. Se verifica así la observación del apóstol Santiago. Dios ha elegido a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman. Puestos de pie, recibamos a nuestro celebrante cantando con alegría. Restaurada y las tribus de Yahvé son una en el Señor. Qué alegría cuando me dijeron vamos, casa del Señor, permaneciendo en Jerusalén, puertas de la casa de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Las intenciones para esta misa son por el eterno descanso de María Imelda Villela Lázaro, de Aurora Flores Mendoza, de Matías Martínez Sánchez, de Ramón Medrano Salazar y de todas las personas que se encuentran en los nichos de nuestra parroquia. El ángel del Señor anunció a María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Te rogamos, Señor, que los que hemos sido eleccionados con la encarnación de tu Hijo, por su pasión y su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes. Y nunca solo me dejes, claro que nos dejes tanto. Hermanos, hoy celebramos también el nacimiento de la Santísima Virgen María. Vamos a cantarle a nuestra madrecita las mañanitas. Échale, compadre. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte.
placer a felicitarte. El día que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Quisiera ser solecito para entrar por tu ventana y darte los buenos días, acostadito en tu cama. Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro, para venirte a cantar música del cielo. Amaneció. Un aplauso a la Virgen María. Felicidades, hijas. Dios les bendiga. Qué hermosa nuestra madrecita, ¿eh? Muchas felicidades. Ay, Dios, me caigo. Reconozcamos, hermanos, que somos pecadores y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, pecado mucho, pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Santa María, siempre Virgen, los ángeles, que intercedan por mí ante Dios. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Señor Dios, de quien nos viene la redención y a quien debemos la filiación adoptiva, protege con bondad a los hijos que tanto amas. Protege al Santo Padre que anda en misiones, en África, en Oceanía, en Asia, donde mucha gente no te ha conocido o tiene una religión distinta. Para que todos los que creemos en Cristo y todos los hombres y mujeres de buena voluntad obtengamos la verdadera libertad y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de tomar asiento. La primera lectura que escucharemos está tomada del profeta Isaías, quien viene a hablarnos sobre los tiempos después del exilio. Dios ayudará a los más desamparados, ofreciéndoles su curación y su compasión. Escuchemos con atención. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: díganos los corazones apocados, ánimo, no teman, he aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminarán entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en su estanque y la tierra seca en manantial. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: alaba, alma mía, al Señor. El Señor es fiel en su palabra, es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan al hambriento y libera al cautivo. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. La viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reine el Señor eternamente, reine tu Dios, oh Sión, reine por los siglos. Santiago en esta lectura insiste en que el cristiano no debe hacer favoritismos de personas, los pobres, los desvalidos, los desamparados, los débiles son los preferidos de Dios. La asamblea litúrgica debe ser la expresión del espíritu de pobreza, de respeto a todos y de fe. Pongamos atención a la siguiente exhortación. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en su reunión un hombre con un anillo de oro, lujosamente vestido, y un pobre andrajoso, y que fijan ustedes la mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen: tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio, le dicen al pobre: tú, párate allá o siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe
y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Palabra de Dios. El evangelista Marcos relata la curación del sordomudo. Jesús cumplía las profecías mesiánicas a la vez que abría los oídos, los ojos y los corazones de sus discípulos por medio de estas obras de Dios. Antes de la proclamación del Evangelio, puestos de pie para entonar con gozo el aleluya. Jesús predicaba el evangelio del reino y curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo, Éfeta, que quiere decir, ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, qué bien lo hace todo, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor.
Tomen asiento, hermanos. Una vez, hermanos, estaba yo confesando a una niña sordomuda. Me acordé del Evangelio le puse saliva, de mi saliva en sus oídos y con los otros dedos toqué su lengua y le dije Efetá, no para, vamos a pensar, no para pensar que no tenga poder Dios para conceder un milagro, sino para reconocer el poder de Dios en la fe sencilla de esta niña, una señorita. Cuando celebró ella sus 15 años, estaba tan bonita, con su vestidito y todo, y el padre Felipito haciendo su misa de 15 años. El apóstol Jacobo tenía una discapacidad también, y Dios les dio poder hasta para curar enfermos, hasta para expulsar demonios, hasta para convertir a los que no querían creer. Pero a él no. Y alguna vez le preguntó al Señor, ¿por qué yo no, Señor? Y me acuerdo de la palabra de Dios que también dice, ¿por qué mi hijo nació así? El tener una enfermedad en aquel tiempo o alguna discapacidad era situación de pecado. Eres un pecador, por eso tu hijo nació así. Y Jesús quita ese escarnio, esa ofensa, y le dice a la gente, no le llames pecado a lo que no es pecado. Él está así para darle gloria a Dios. Me quedé tan reconfortado, hermanos, con este testimonio de esta niña, con la palabra de Dios. A los enfermos de la parálisis, lo que sea, pero él no. Porque, hermanos, a veces buscamos a un Dios milagroso que me conceda lo que yo le pido, y Dios puede hacerlo, claro que sí, pero no de la manera como tú quieras, sino como Él quiere. Como dice la palabra de Dios, si tú quieres puedes curarme, si tú quieres puedes curarme, quiero, queda limpio. Entonces yo les pregunto, cuando escucho este texto, hermanos, y cuando trato de explicarme con mis propias palabras y con el ejemplo de mis 33 años de sacerdote, ¿qué tanta es nuestra fe? ¿Qué tan profunda es nuestra vocación a Dios? ¿Qué tanto entendemos a Dios en medio de nuestras limitaciones? ¿Qué tanto le damos gloria a Dios a pesar de las situaciones que pasan en la vida? Es que yo le pedí a mi hijo que no se muriera, y se murió, padre, y al otro se enseñó que tiene muchos hijos, y yo que solamente tengo uno, se me muere. ¿Dónde está tu fe? Hace poco escribí en mi página de Facebook una frase muy bonita que me ha gustado mucho y que la acostumbro en mi vida como sacerdote. La vocación, dígase del matrimonio, de la soltería, de la vida consagrada, de la vida misionera, no es un sentimiento,
que se sienta uno bonito, ¿verdad? Es una decisión profunda y constante. De tal manera, hermanos, que aunque pase lo que pase, aunque tenga los errores que tenga, porque no soy perfecto, Dios hace su historia sobre mí y a través de mí con toda mi comunidad. Y saben que el ser sacerdote, párroco, como me dicen aquí, o pastor, como me dicen en otra parte, eso me hace sentir que estoy llevando al pueblo de Dios como un buen pastor hacia prados de hierba fresca, hacia fuentes de agua cristalina. Díganme si no me ha costado mucho. Díganme si me han comprendido algunas personas. Yo digo que a veces no, pero también muchas personas entienden el proyecto del obispo sobre mí de crear una casa para migrantes, por ejemplo. Pero me he sentido feliz, muy feliz. Para llegar más rápido al pueblo, y se me vino, pues tuve que regresarme a la cerca y en la cerca pues los alambres tienen púas y me rompió el pantalón. Y escuché, no que alguien me hablara, hermanos, ni mucho menos, no soy digno de eso, sino escuché en mi corazón aquellas palabras de Jesús que dice: Felipe, ¿me amas? Como le dijo a Pedro. Y yo le dije: sí, Señor, te amo. Te amo a pesar de esto que pasa y muchas cosas que me pasaron en la sierra. Amar a Dios, hijos. Sentir a Dios. Gozar con Dios. Es mucho más que un milagro que le podamos pedir y nos lo pueda conceder. Es entender al Cristo histórico, no al Cristo de la fe o al Cristo milagriento, perdón por la expresión. Es entender que Cristo hace su historia en mí a una distancia de 2000 años para que yo haga la vida de Cristo en mí, como Pablo. Vivo yo, pero no soy yo. Es Cristo el que vive en mí. Por eso, hermanos, ánimo. Cuando vengan momentos de tristeza, de desolación, de desesperación, todo esto, que nuestra fe no se decaiga. Que entendamos esas palabras más profundas que solamente un milagro. Efetá, levántate. Comienza a hablar. Comienza a escuchar lo que Dios te quiere enseñar aquí, adentro. Comienza a predicar lo que el Señor te enseñó con un corazón de carne y no de piedra. Efetá. Ábrete. Es algo más que hablar con los labios. Es algo más que escuchar con los sentidos. Es escuchar con el corazón. Y cuando la palabra de Dios llega a mi corazón a través de los sentidos, comienza uno a proclamar la palabra de Dios. Muy cerca de ti está la palabra de Dios, porque si tú crees en la palabra de Dios que entra por tus oídos y llega a tu corazón y lo pronuncias con tus labios, que Cristo es el Señor, ahí está abriéndose tus labios, entonces serás salvado por Él. Un aplauso al Señor, hermano.
De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Queridos hermanos, oremos a nuestro Señor Jesucristo, el pan vivo que ha bajado del cielo para darnos vida, y confiados en que nos escucha, digámosle: escúchanos, Señor. Por el Papa, los obispos, presbíteros, diáconos y demás consagrados, para que el Señor los bendiga abundantemente y los colme de gracias, para que lleven su ministerio santamente. Roguemos al Señor. Por los jueces de esta tierra, para que siempre procuren dictar sentencias justas, sobre todo en favor de los más desprotegidos y vulnerables. Roguemos al Señor. Por las personas que están sufriendo, para que Cristo vivo y presente en la Eucaristía los colme de su paz y de su amor, y así se restablezcan sus vidas, haciendo a todos mejores ciudadanos y cristianos. Roguemos al Señor. Por nuestra patria, para que Cristo, el pan vivo bajado del cielo, escuche nuestras plegarias y necesidades, sane nuestra economía y restablezca la paz en nuestra nación. Roguemos al Señor. Padre bueno, Padre Santo, recibe las intenciones y necesidades que depositamos en confianza sobre tu altar y atiéndelas benignamente, haciendo brotar en cada bautizado la semilla de la caridad y del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la bondad de tomar asiento.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera con estos dones tu majestad, para que al participar de estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos
para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, cuando se acaben nuestras fuerzas de atender a nuestros hermanos con situaciones limitadas, cuando tengamos que dejar de lado muchas cosas importantes, situaciones sociales, cumpleaños, eventos, porque tenemos que estar con el amado, el hijo, el hermano, el padre, la madre, porque te vemos a ti en ellos, Señor, porque tú eres, Señor, el que estás con ellos, Señor, aún así sea un migrante o un indigente, alcohólico o drogadicto. Eres tú, Señor. Eres tú el que nos dice a nosotros, Efetá, ábrete, mira, escucha, actúa. Ya no hay tiempo como para pensar que debamos hacer algo. Ya tenemos que actuar, Señor. Es el Kairos, el aquí y el ahora. Señor, que nuestro cansancio haga descansar a los que han sufrido mucho. Y que al fin, después de toda la jornada, Señor, al descansar, te digamos gracias, Señor, porque nos permitiste hacer tu voluntad. Efetá, ábrete, predica, escucha, habla con el corazón para que seas salvado por Dios. Gracias, Señor, porque nos permites ver a tantos Cristos aquí en tu parroquia Santa María Goretti. Gracias, Señor, porque hemos soportado situaciones dolorosas, muchachos que se hacen del baño, groseros, tirando basura, exigiendo hasta lo que no. Pero tú, Señor, nos pides que les preguntemos, ¿qué puedo hacer por ti? Y después, ¿qué más puedo hacer por ti? Que nunca nos cansemos, Señor, de ayudar a los que más lo necesitan.
a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a Miguelito, el hijo de mi compadre Mike, tantas personas enfermitas, personas mayores, Señor, que están en nuestros hogares y hay que atenderlas, cuidarlas, estar con ellas, escucharlas, lo mismo que nos dicen ayer, hoy y mañana. Lo que ellas necesitan es hablar y lo que nosotros necesitamos es aprender a escuchar. Como mi madrina, que ya murió, siempre me decía lo mismo y siempre le contestaba lo mismo. Pero el gozo de que yo fuera con ella y ella estuviera conmigo y le llevase la Sagrada Comunión, ese gozo ella nunca dejó de saborearlo. Ese encuentro, Señor, verte a ti en ellos y que ellos vean en nosotros la dulce presencia de Dios. Efetá, ábrete. Den un aplauso a Dios, hermanos, que está con nosotros. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rogelio, sus obispos auxiliares Juan Armando, Pepe, César, Carlitos Santos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten en cuenta además, Señor, las intenciones de todos nosotros. Por el eterno descanso de María Imelda Villela Lázaro, Aurora Flores Mendoza, Matías Martínez Sánchez, Ramón Medrano Salazar, las personas que están en nuestros nichos parroquiales. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, que celebramos hoy su nacimiento precioso, la Natividad de María, que por ser domingo se traslada la fiesta al lunes siguiente, mañana. San José, su esposo, los apóstoles, nuestra patroncita Santa María Goretti y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Dios sea siempre con todos ustedes. Como hijos de Dios y hermanos en la fe, nos damos un saludo de paz. Danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo. Pasión de Cristo, oh mi buen Jesús. Dentro de tus llagas, del maligno enemigo, a la hora de mi muerte, y mándame ir a ti. El seminarista, mi sobrino Genaro Pérez Sánchez, quiere darles un mensaje. Vamos a darle un aplauso, que se anime. Bien, buenas tardes a todos. Bueno, el año pasado estuve en Allende. Algunas personas de la comunidad sabían que estaba en el curso introductorio, allí en Allende, en Paso Hondo. Y ese año pues era un año de encierro donde tenía que ser pues un poco más restringidas las salidas, el contacto por medio de las redes sociales, etcétera. Y pues gracias a Dios ya pasé al seminario mayor, ya estoy en Juárez, en filosofía, para que sigan rezando por mí, por mi vocación, la de mis compañeros. Se vienen ahora retos un poco más difíciles en cuestión académica, pero pues bueno, ahí vamos poco a poco. Y pues bueno, también es el motivo por el cual estos domingos a lo mejor me han visto un poco más presente aquí en la comunidad y pues bueno, esperamos así siga. Me sigo encomendando sus oraciones y pues ustedes también están en las mías. Muchas gracias. Avisos, por favor. Hoy domingo, Día de la Caridad, Caritas Parroquial necesita de tu apoyo para ayudar al más necesitado con café, leche, azúcar, frijol, arroz, aceite, sopas, pasta dental, papel higiénico. Lo que sea tu voluntad, en la caridad que puedas, gracias por tu apoyo. Nuestra parroquia Santa María Goretti te hace una cordial invitación al rezo del Santo Rosario todos los días a las 6 de la tarde aquí en nuestra parroquia. Nuestra parroquia Santa María Goretti también te invita a toda la comunidad al apostolado querigmático, los días que se celebran los días miércoles de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Estamos en el sótano para quien guste participar. También nuestra parroquia Santa María Goretti te invita a la hora santa todos los días jueves a las 7:30 de la tarde-noche, después de la celebración de la palabra. No olvides que te espero y no esperes que te olvide. Señor, incrementa en mí la devoción a la Eucaristía y que te visite en el sagrario para platicar contigo de corazón a corazón. También nuestra parroquia Santa María Goretti los está invitando a que participen ofreciendo una hora como adoradores en la capilla del Santísimo. Todos los días tenemos la bendición de tener una capilla del Santísimo aquí en nuestra parroquia Santa María Goretti, que está abierta las 24 horas del día. Gracias. Nos ponemos de pie. Oremos. Concede, Señor, a tus fieles, a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y el sacramento del cielo, aprovechar de tal manera tan grandes dones, que tu Hijo amado, que merezcamos ser siempre partícipes de su vida, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. En la alegría del Señor vayan a vivir lo que aquí han escuchado.